Muy bien, pues me presento. Mi nombre es Benjamín Suárez y os voy a acompañar durante 3 sesiones en las que hablaremos sobre el concepto de problema y sobre las metodologías existentes para la resolución de problemas. Algunas de las metodologías existentes y más populares. Voy a empezar a compartiros pantalla. Muy bien, lo veis correctamente todos, ¿no? Sí, Primera sesión. vemos bien. Gracias, Nilda. Bueno, pues para empezar siempre suelo utilizar esta cita del filósofo Popper, que decía que la vida es resolver problemas. Y no solo la vida como, como concepto de la historiografía individual de cada uno, sino incluso como el fenómeno vital, ¿no? Todo ser vivo, desde el más simple al más complejo, resuelve problemas sistemáticamente, ¿no? Busca alimento, huye de sus depredadores o caza. Por lo cual, la vida en sí misma es resolver problemas y todos vosotros tenéis amplia experiencia al margen de la profesional que tengáis en resolver problemas. Pero, ¿qué es para vosotros un problema? ¿Cómo verbalizaríais el concepto? ¿Qué es un problema para ti? Una situación en donde no encuentro una solución inmediata en el momento, no se me ocurre ninguna y me siento mal, confundida, estresada. Muy bien, gracias, Nilda. ¿Alguien más quiere compartir su idea de problema? No, resolver una necesidad, ¿no? Hay una necesidad que tienes que satisfacer. Bien, ¿alguna visión más? Hay alguna situación, una necesidad. Veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene varias acepciones el concepto. El primero es una cuestión que se trata de aclarar. Segundo es una proposición o dificultad de solución dudosa. Tiene que ver con lo que comentaba Nilda, ¿no? Esa situación en la que uno no sabe cómo afrontar. La tercera acepción es un conjunto de hechos o circunstancias, ¿sí? Una situación que dificultan la consecución de algún fin, de algún objetivo. Luego una cuarta acepción, que es muy común y que le da un tono peyorativo al concepto de problema, que es el de disgusto, preocupación. Mi hijo solo me da problemas, o mi pareja solo me da problemas, o mi coche solo me da problemas. Y luego una quinta acepción, que creo que es la más completa, que es el del planteamiento de una situación cuya respuesta debe obtenerse a través de métodos científicos, no a través de inspiración o a través de magia, sino a través del método científico. Profundicemos un poquito. ¿Qué nos dicen los especialistas en resolución de problemas? Bueno, pues aquí tenemos a la matemática Mary Grace Katowski, que dice que un problema es una situación para la que el individuo que se enfrenta a ella no posee algoritmo que garantice una solución. No posee una secuencia de pasos que le garantice una solución. Por lo tanto, el conocimiento relevante que tenga esa persona tiene que ser aplicado de una nueva forma para resolver el problema. Otra definición similar, los creadores de la teoría del procesamiento de la información, Newell y Simon, que dice que una persona se enfrenta a un problema cuando quiere algo, o sea, hay un deseo, hay una necesidad, porque si no, no hay problema. Si no hay un deseo o alguien nos obliga a algo, no hay problema. Una persona se enfrenta a un problema cuando quiere algo y no conoce inmediatamente la serie de acciones que puede ejecutar para conseguirlo. Tiene mucho que ver con el algoritmo también.
El objeto deseado, evidentemente, puede ser tangible o abstracto, puede ser concreto o general, ¿no? Puede ser un objeto físico o un conjunto de símbolos, en el caso de que estemos resolviendo un problema matemático, y las correspondientes acciones para obtener esos objetos, de la naturaleza que sean, pues incluyen acciones físicas, acciones perceptuales y acciones puramente mentales. No simplemente es una actividad física. Bien, por lo cual podemos concluir que, como de una forma aceptada, yo creo que por todos, son problemas un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, de alguna necesidad. Y para ello necesitamos encontrar la serie de acciones que nos aproximen suficientemente a ese objetivo. ¿Por qué añado lo de suficientemente a ese objetivo? Porque muchas veces la solución de un problema, sobre todo un problema complejo, no es posible al 100%. Y tendremos que marcarnos como objetivo pues, la disminución de ese síntoma o de ese problema en una cantidad o en un porcentaje aceptable, ¿no? Acercarnos, aproximarnos a ese ideal, ¿no? Por ejemplo, los políticos pues, suelen hablar muy a menudo de eliminar pues, el desempleo, pero eliminar absolutamente el desempleo sería ese ideal, no es prácticamente posible, pero sí se puede marcar un objetivo de tender hacia un desempleo estructural, pues del porcentaje que se considere aceptable en ese momento y en esa sociedad. Importante, marcar el objetivo y tener claro que el objetivo no siempre es de inicio la desaparición absoluta de ese efecto no deseado o problema. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué necesitamos para resolver un problema? ¿Qué creéis que necesitáis para resolver un problema? Creo que lo más difícil para mí es definir el problema. Me confundo mucho. Entender el problema, no definir el problema. Necesitas una definición Sí, clara. definirlo, sí, acotarlo, definirlo o identificarlo mejor. Identificarlo, muy bien. Saber que tienes un problema y que se caracteriza por una serie de características. ¿Alguien más? Saber cuáles son las causas de ese problema. Necesitas conocer las causas de ese problema con el objetivo de eliminar las causas y, por lo tanto, hacer desaparecer el problema, ¿no? Muchas gracias, María Dolores. Y tener recursos. Recursos para eliminar esas causas. ¿Qué más? ¿Qué más necesitáis? Una serie de acciones, ¿no? A tomar para resolver. Acciones. Muy bien, realizar trabajos, realizar algún tipo de acciones. ¿Qué más necesitáis? Conocer el contexto. Conocer el Conocer el contexto. contexto. ¿Dónde se da ese problema? Muy bien. ¿Necesitáis inteligencia? Esta es una pregunta. Sí, indudablemente, sí. Vale. ¿Tú crees que es indudablemente necesario tener inteligencia? Muy bien. Bueno, si define Depende del tipo de inteligencia problema. como la facilidad para resolver. Sí, 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 estamos de acuerdo. María Dolores dice que depende del tipo del problema, ¿no? Bien. Bueno, aquí os presento a mi amigo Blob. Blob, los alumnos del seminario, aquí os presento a Blob. Blob, que es el nombre para los amigos, tiene un nombre científico que es Physarum polycephalum, y mi amigo Blob es capaz de explorar el entorno, conocer ese contexto, resolver problemas que se le plantean, es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones entre distintos cursos de acción, ¿no? Toma de decisiones. Bueno, pues Blob hace todo esto sin cerebro. Es más, no tiene una sola célula nerviosa, no tiene una sola neurona. Aquí tenéis una foto, un selfie, un par de selfies que se sacó Blob. Como veis, es visible a simple vista. No es necesario un microscopio para observarlo.
y es un ser unicelular. Que veáis una aparente complejidad en su estructura, es una sola célula, una sola. Con la peculiaridad, como habéis visto en su nombre científico en latín, policéfalo, en el sentido de que tiene múltiples centros celulares, núcleos celulares, pero es una sola célula, nuestro amigo Blob. A Blob lo que le gusta son los copos de avena, es su comida favorita, pero bueno, se desenvuelve en el medio ambiente buscando alimento, huyendo de las condiciones adversas, de las situaciones que no son favorables para su biología, y busca alimento. Aprovechando esa capacidad para diseñar distintos cursos de acción y tomar decisiones, los científicos pues, han trabajado ampliamente con Blob. Y uno de los experimentos consistió en ponerle copos de avena en un espacio, en un plano, que simulasen la ubicación de distintos puntos de interés de lo que sería el Tokio metropolitano. Distintos puntos neurálgicos de ese gran Tokio. Y Blob, una vez situado en ese contexto, unió esos puntos, localizó esos puntos, que para él eran copos de avena, y creó una red con su cuerpo muy, muy similar a la estructura que tiene actualmente la red de comunicaciones por ferrocarril del Tokio metropolitano. Lo que para los urbanistas, arquitectos y demás, pues tardó años, pues Blob lo hizo en 26 horas. Bien, viendo esta característica para resolver problemas, porque es capaz también de resolver laberintos y de salir de laberintos, los científicos crearon una versión virtual de Blob, imitando su metodología para diseñar distintos cursos de acción y tomar decisiones. En ese Blob virtual, en un ordenador, esa simulación, en lugar de copos de avena, se situaron puntos, coordenadas, a través intentando recrear lo que son las disposiciones de las distintas galaxias en el cosmos conocido, ¿no? Y la red que creó ese blob virtual, imitando el comportamiento del blob unicelular, pues es muy similar a una foto que seguro que habéis visto, una recreación, hace pocas semanas se hizo público, de lo que sería la distribución de la materia en el universo. De las distintas galaxias y distintos puntos, pues hay conexiones de materia, de polvo cósmico y demás, que es muy, muy similar a lo que creó Blob. Y todo esto Blob lo hace sin tener una sola neurona, vuelvo a insistir. Pero ¿qué es lo que tiene Blob? Blob en sí es un método. Detecta gradientes químicos en su entorno y en función de esos gradientes y esas diferencias de composición en el entorno toma decisiones. Por supuesto que es importante la inteligencia, por supuesto que es importante el conocimiento, pero Blob sobrevive y tiene éxito, incluso a niveles muy próximos a los humanos, sin una sola neurona. Bueno, por cierto, si queréis jugar con Blob, podéis comprarlo en Amazon, ¿no? Que venden set de Blob con laberintos y demás para que juguéis con él y veáis cómo funciona en vuestra casa. Los que tengáis niños y demás, pues también puede ser muy educativo y divertido. Muy bien. Abundemos en el concepto de problema. Todos sabemos que no todos los problemas son similares, como habéis dicho, que depende del problema. Hay problemas complejos, hay problemas simples, hay problemas de muy distintas características, ¿no? Una clasificación que podemos hacer, una taxonomía que podemos hacer de problemas de los más simples a los más complejos, podría utilizar estos dos ejes, ¿no? En Problem Solving se habla de problemas bien estructurados cuando son problemas donde la definición de la que hablabais al principio está clara, está bien definido el problema, toda la información necesaria para resolverlo está disponible y es también evidente. Eso sería un problema bien estructurado, un problema que está bien definido,
y conocemos y tenemos toda la información, los datos necesarios para resolverlo. En el otro extremo estarían los problemas mal estructurados, que son problemas que ni siquiera están bien declarados, están someramente descritos, nadie ha trabajado en esa descripción, y la información necesaria para resolverlos pues tampoco está disponible o es evidente, ¿no? Y además son problemas que a veces aparecen o se manifiestan y otras veces no son recurrentes, ¿no? Esos serían los dos extremos. Los problemas bien estructurados suelen ser estáticos, no varían con el tiempo. Una vez definido el problema, pues ese problema no va a cambiar, ¿no? Es totalmente estático. En el otro extremo podemos encontrarnos con problemas mal estructurados que además son dinámicos, que varían en función del contexto, o varían en función del tiempo, o simplemente varían y no sabemos por qué. Son dinámicos. Ese sería el extremo de lo que serían los problemas complejos. Bien, si partimos de este intento de taxonomía, de los bien estructurados a los mal estructurados, de los estáticos a los dinámicos, podemos hacer pues, una aproximación taxonómica al problema, con lo cual nos permite ver también cómo aumenta la dificultad y cuáles son las herramientas que podemos necesitar, o los conocimientos que podemos necesitar en función de cada problema. En los más estructurados, los mejor estructurados, los más estáticos y los más simples, pues tendríamos los problemas lógicos. Problemas lógicos donde el problema está bien definido, cubo de Rubik, pues ya sabes, tienes un cubo con multitud de caras de distintos colores y el objetivo es que iguales los colores de cada una de las caras. Tienes definido el problema, conoces bien el contexto, o sea, el objeto, e incluso pues puedes conocer cuál es la dinámica o la técnica para resolverlo. Está publicada, hay una serie de combinación de movimientos. Igual que en el ajedrez las reglas están claras, el objetivo está claro, o en juegos de cartas como el bridge, donde la lógica tiene mucha importancia. Con lo cual, esto no llegaría ni siquiera a considerarse un problema, ¿no? Sería más bien una especie de ejercicio de nuestra lógica. Complicándolo un poquito, pues estarían los algoritmos. El ejemplo más claro es una receta de cocina, como por ejemplo hacer una paella. El problema está bien definido, la información la tenemos y lo que tenemos que hacer es seguir esa fórmula, que en este caso no es una fórmula trigonométrica, pero sabemos cuáles son los elementos que debemos combinar, cuáles son los tiempos, cuál es el orden adecuado y si seguimos esa secuencia de pasos, pues conseguiremos el éxito, ¿no? La resolución del problema. Tampoco es un problema propiamente dicho porque se trata de aplicar un algoritmo conocido. Complicado un poquito más, pues serían los problemas verbales, que son aquellos en los que la definición, la declaración del problema y al mismo tiempo los datos están presentes, pero hay que extraerlos o bien de un texto o bien de un contexto verbal, pero están presentes, ¿no? Con lo cual sería muy similar a un problema lógico, ¿no? Los típicos problemas que se ponen en el cole en el que hay que leer muy bien ese enunciado para extraer de ahí cuál es la incógnita, cuál es lo que tenemos que averiguar, que resolver y cuáles son los datos. Los profes suelen decir, ¿no? Antes de un examen, leed bien el enunciado, entender bien el problema, ¿no? Esto es una parte importantísima de la resolución de problemas. No solo en el cole, sino en cualquier ámbito. Hablaremos más de ello, ¿no? Entender, comprender profundamente el problema. Y en la siguiente escala podríamos situar a los problemas que podríamos denominar de uso de reglas o de inducción de reglas. Cuando compramos un nuevo dispositivo electrónico, pues solemos intentar aprender a manejarlo sin mirar el manual de instrucciones, guiándonos de nuestra intuición, apretando las teclitas por aquí y por allá, y solo cuando nos sentimos incapaces de ponerlo en marcha, pues tiramos del manual de instrucciones. Lo que estamos haciendo, sea leyendo el manual de instrucciones, sea guiándonos por nuestra experiencia en dispositivos similares
o dejándonos llevar, es esa deducción de las reglas que rigen el funcionamiento de un sistema, ¿no? Un dispositivo electrónico o un sistema. O moverse, por ejemplo, por una red de transportes como puede ser el metro. En el caso del metro de Moscú, pues aparte de las reglas que tenga de funcionamiento de las distintas vías y andenes, pues nos encontraremos también con problemas de deducción de la lengua, ¿no? El caso más típico, por ejemplo, el metro en Madrid, por tomar un ejemplo, pues tiene unas reglas muy sencillas, ¿no? Cada estación tiene cada línea tiene sus estaciones. En cada estación solo pasan trenes de esa línea y en función del andén en el que nos encontremos, pues tendrá un sentido u otro. Y con esa regla funcionamos. Si viajamos a Londres, por ejemplo, nos encontraremos que por una misma estación pasan trenes de distintas líneas. Con lo cual, se trata de un problema de deducir esas reglas, ¿no? Del sistema en el que nos encontremos trabajando. Complicándolo un poquito más, pues nos encontramos con los problemas de toma de decisiones. Los problemas de toma de decisiones tienen una característica especial, y es que el problema está bien definido, sabemos lo que queremos, tenemos toda la información, en principio, para tomar una decisión, pero lo que necesitamos es un criterio. Sin criterio no podemos tomar una decisión. Ejemplo, pues salimos al mercado y queremos contratar un seguro, no sé, de salud, por ejemplo, una póliza de salud. En el mercado nos encontraremos distintas compañías aseguradoras que ofrecen distinto tipo de pólizas con distintas coberturas, distintos precios, distintas características. Tenemos la información, sabemos lo que queremos y nos falta el criterio. El criterio puede ser económico, busco uno barato, que me cubra lo mínimo. El criterio puede ser de confianza en la marca. El criterio también puede ser de fidelidad en esa misma aseguradora que tengo contratado para otros servicios, o una combinación de criterio económico y de confiabilidad en esa marca, cobertura. Si una vez que definimos el criterio, la decisión pues es sencilla, ¿no? Lo mismo ocurre con unas elecciones de cualquier tipo. Sabemos cuál es el objetivo, elegir a las personas que van a dirigir una organización o un país. Sabemos, en principio, cuáles son los objetivos y mecanismos que ofrece cada uno de los partidos políticos o candidatos, y la persona que ejerce su derecho a voto tiene un criterio, que el criterio pues, puede ser un criterio ideológico, ser fiel a sus ideas políticas, un criterio de fidelidad a una marca política, una tradición, puede ser un criterio económico, puede ser un criterio de cualquier aspecto de la vida que le preocupe más que el resto, pero una vez que el criterio está claro, la toma de decisión también debería ser sencilla y rápida. Aumentamos la complejidad y nos encontramos con los problemas de corrección. ¿Qué es un problema de corrección? Pues es un problema en el que un sistema que funciona deja de funcionar, produce un error. Tenemos que corregir ese sistema. Casos, pues un error que puede darse en un sistema informático. Estamos trabajando en un entorno informático y se produce un error, deja de funcionar el sistema. O en el caso de nuestro coche, nuestro vehículo, que es un sistema que está funcionando y de pronto pues deja de funcionar o lo hace de una manera anómala. Necesitamos corregir ese sistema que ha dejado de funcionar. ¿Qué factores van a tener aquí importancia? Primero, nuestro conocimiento del sistema. No es lo mismo un mecánico que lleve años reparando determinados tipos de motor o determinadas marcas o modelos que un mecánico novel que no sabe ni siquiera dónde están los distintos componentes, o yo mismo, que no tengo conocimiento ni experiencia, y lo mismo pasa con un problema tecnológico derivado de una aplicación. El conocimiento que puede tener un desarrollador con experiencia en ese entorno, en ese lenguaje o en ese framework,
pues va a condicionar la capacidad y la velocidad a la hora de resolver ese problema, ¿no? Sí, María Dolores, habías levantado la mano. Sí, bueno, Diana y Javier han usado muchas veces similitud con enfermedades, ¿no? Y problemas del cuerpo humano. O sea, Yes. ¿serían problemas de corrección también? Intentar resolver o de diagnosticar una enfermedad. Me gusta que me hagas esa pregunta porque el siguiente nivel son los problemas de diagnóstico-solución. Casi. Casi, casi. Que son un problema de corrección, porque efectivamente es un sistema, el cuerpo del paciente o cualquier parte de él, que funcionaba correctamente, ha dejado de funcionar o ha empezado a funcionar de manera anómala. Los conocimientos del profesional, en este caso de la salud, pues tienen mucho que ver, ¿no? Pero tienen un matiz mayor en el caso de los de diagnóstico-solución, aunque es muy similar al problema anterior. Tenemos un problema de salud y recurrimos a un profesional de la salud. El profesional de la salud hará un diagnóstico y para ello pues hará las pruebas necesarias, ¿no? Las analíticas o pruebas de diagnóstico por imagen, y después, aplicando su conocimiento y su entrenamiento en ese sistema, en el cuerpo humano, pues hará un diagnóstico. Y para ese diagnóstico puede darnos varios tipos de soluciones, ¿no? Por ejemplo, tengo un problema en la rodilla y después de hacerme las pruebas, radiografías y demás, pues el médico me dice, mira, tenemos dos soluciones. Una, que sería la solución farmacológica. Te vas a tomar una serie de pastillas y te vas a tomar una serie de analgésicos, y vas a ir a un fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Esa es una solución que yo te planteo como profesional, y otra solución es que pases por el quirófano, te sometas a una operación. La primera solución es una solución menos traumática, menos costosa, pero no es definitiva, ataca solamente a los síntomas. Y la segunda solución, pues es más costosa, pero sin una garantía del 100%, posiblemente solucione tu problema. Bien, en este momento, aparte del conocimiento de la persona experta en el sistema, está la decisión del sujeto pasivo, que es el paciente. Yo tomaré una decisión en función de mis criterios, de qué es lo que busco, qué es lo que temo, etcétera, etcétera. Entonces, aparte del experto en el sistema y del sujeto pasivo del paciente, también está pues la cobertura que me dé el sistema sanitario en el que yo esté inscrito, ¿no? Dependiendo de la póliza o si es un sistema público, dependerá también de la proximidad de los centros que estén capacitados para llevar a cabo esa intervención, si tienen los medios, si no los tienen, si la compañía va a cubrir ese tipo de intervención o no. Con lo cual el problema aumenta en complejidad porque aparecen más actores. Ya no solo está el sujeto pasivo o paciente, no solo está el especialista, sino que también hay compañías involucradas, cada uno con sus intereses y con sus necesidades. También dependerá de mi ubicación geográfica a la hora de disponer de un hospital que pueda realizar ese tipo de operaciones o no. Jugando a las analogías, pues este tipo de diagnóstico o solución se puede dar en muchísimos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, esa organización, sea una empresa privada, o sea otro tipo de organizaciones humanas, puede presentar un problema. Ese problema se puede estudiar, diagnosticar, pero es la organización la que tiene que tomar la decisión de cuál de las soluciones va a ejecutar. Y puede ser muy similar, ¿no?, a esto que os acaba de comentar. Puede la organización elegir, bueno, voy a tomar un analgésico y la próxima vez me lo pienso otra vez, o voy a tomar una decisión más radical como es pasar por el quirófano. No sé cuál será vuestra experiencia, pero normalmente las organizaciones tienden más a los analgésicos. A una solución temporal, liviana, no muy costosa, que por lo menos haga desaparecer los síntomas temporalmente.
pasar por el quirófano es una decisión bastante más rara en el caso de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Y no hablo de la experiencia médica, sino de Sí, sí. las El organizaciones. parche, el parche, bueno, ni siquiera analgésico, o sea, el parche temporal y salir del apretón, o sea, si sigue doliendo que no se note. Pues sí, efectivamente, es así, lamentablemente. ¿Qué ocurre? Que pues hay muchas veces se ponen demasiados parches, hay demasiados analgésicos y normalmente tarde es cuando se decide pasar por el quirófano, ¿no? Pero sí, yo creo que todos tenemos esa experiencia de la empresa que no, de la organización que prefiere el analgésico. Bueno, aumentamos más la complejidad de nuestro problema y en este caso entraríamos en lo que son los problemas que podríamos llamar estratégicos de rendimiento. ¿Qué son los problemas estratégicos de rendimiento? Son problemas que necesitan una solución rápida, eficiente, pero dentro de un marco normativo o dentro de unas reglas que no se pueden romper. No se puede solucionar el problema de una forma veloz, saltándose unas reglas, sino que hay que respetarlas. Y además suelen ser situaciones muy estresantes por el tiempo tan reducido que tenemos para solventar el problema y por las consecuencias de la no resolución del problema. Ejemplos estratégicos de rendimiento. Pues, por ejemplo, el piloto de caza que sale en una misión con unas reglas muy claras, no solo las reglas generales de la legislación internacional al respecto, sino las reglas que les han marcado que han marcado sus superiores, los objetivos que tiene y los límites de los cuales no puede salirse. Pero durante el transcurso de esa misión, pues pueden darse una serie de circunstancias a las que ha de responder de forma inmediata, rápida, pero sin romper esas reglas, ¿no? Lo mismo le ocurre a un jugador no sé, de básquet o de fútbol. En un momento determinado, en una final importantísima, recibe el balón y tiene que tomar una decisión. Si él avanza con el balón para marcar el tanto, se la pasa a un compañero, tiene que tomar una decisión rápida, sin saltarse en este caso ni las reglas del juego, ni la estrategia marcada por su entrenador. En ambos casos, en un problema estratégico de rendimiento, la clave está en la formación y el entrenamiento en las distintas circunstancias. El conocimiento, en este caso, es importante, pero pasa a un segundo plano. Lo importante es la experiencia y el entrenamiento en esos ámbitos. Bien, vamos ampliando la complejidad y entramos en los problemas de política. Y cuando hablamos de problemas de política no hablamos solo de los problemas relativos a lo que es la administración de un Estado o de cualquier entidad o lo que sería la administración de la cosa pública, sino a unos problemas que pueden darse también en las organizaciones o incluso en las familias, con la característica de que son problemas mal definidos, no suelen estar bien definidos, no se posee toda la información relativa a esos problemas, no solo porque haya carencia de información y de datos, sino porque muchas veces se ocultan intencionadamente los datos y la información. Pensad en una organización, en una empresa. En estos problemas de política, que no están bien definidos, que no tenemos la información, que pueda haber intereses por ocultarlos, se necesitan conseguir mayorías. O sea, hay que no solo buscar la solución, sino convencer a una mayoría suficiente para que se aplique esa solución en función de ese conocimiento parcial de la información al respecto, con lo cual habrá que hacer cesiones, concesiones, negociaciones, venta interna, venta externa, para encontrar la solución aceptable, que posiblemente no sea la óptima, ¿no? Puede darse pues, a nivel
organizaciones multinacionales a nivel estatal, pero puede darse pues, en una familia. La abuela ha fallecido y hay que repartirse la herencia de la abuela, ¿no? Y son 4 hijos, más sus mujeres y sus descendientes. Hay información que se sabe porque está en el testamento, pero hay cosas que no se saben de las relaciones entre ellas, de las propiedades que tenía la abuela en metálico escondido no sé dónde. Hay distintos intereses, el contexto es también complicado, hay que llegar a un acuerdo, en fin, son problemas complejos, ¿no? Donde realmente entramos ya en problemas muy mal estructurados. El hecho de ocultar información, que suele darse en lo que entendemos por política normalmente, pero también se da en el mundo de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Personas dentro de la organización que no solo sienten miedo de compartir la información, ¿no? Muchas veces cuando se está haciendo una investigación dentro de una organización para ver cuáles son las circunstancias, pues hay personas que se sienten atacadas, que no quieren que los demás sepan. No solo es una cuestión de la política nacional o internacional. Problemas también de la misma complejidad, pero no siempre tratados como tal, que son los problemas de diseño. Cuando hablamos de diseño no hablo de diseño gráfico, sino de diseño de productos o servicios. Una organización financiera, pues resulta que estamos perdiendo mercado en el campo de las hipotecas, porque la competencia está ofreciendo pues, un producto que tiene más éxito. Esa puede ser una declaración del problema. Fijaros, una declaración más pobre. Bueno, pues con esa declaración, con la información que habrá que recabar, investigar y obtener, pues tenemos que diseñar un producto financiero con una serie de características, normalmente en un tiempo limitado, siguiendo unas reglas y unas normativas y una legislación que no podemos romper. Y además de diseñar esa solución dentro de todo este contexto, pues también hay que convencer internamente, y una vez que se consigue el éxito internamente, también hay que vender esa solución, no al electorado, sino al cliente, ¿no? Este problema de complejo de diseño se da en productos, por ejemplo, en servicios o productos financieros, también en el diseño de cualquier sistema complejo desde el punto de vista tecnológico. Un ingeniero que se enfrenta al diseño de un determinado prototipo, pues se va a encontrar con las mismas dificultades y también con esa necesidad de vender, de negociar. Bien, aumentamos ya la complejidad y nos encontramos con lo que bueno, yo os pongo a llamar aquí dilema. ¿Qué es un dilema? Que estamos llegando al extremo, por decirlo así, de lo que serían los problemas complejos. Un dilema es un problema de política, podemos llamarlo así, que puede darse en la organización, puede darse también en instituciones públicas, nacionales o internacionales, con las características de un problema de política, pero donde intervienen también aspectos como las ideologías, los packs ideológicos y los packs religiosos o de creencias morales o éticas. Entra en juego este aspecto subjetivo de las ideologías y de las creencias religiosas, y además el problema es dinámico, porque en función de cómo cambia la composición social que tiene que tomar una decisión, o cómo cambian las ideologías, o cómo, si es posible, cómo evolucionan algunas creencias, la solución que se da hoy no sirve para dentro de 5 años. Porque dentro de 5 años posiblemente el problema no haya variado en esencia, pero sí han cambiado las condiciones sociales o las condiciones políticas o las condiciones médicas o tecnológicas o de cualquier otro tipo. Os pongo aquí el ejemplo del aborto. En España pues se lleva décadas legislando y debatiendo sobre la legalidad del aborto, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Cada pocos años vuelve a aparecer el debate, se hacen modificaciones legislativas, pero en función de los cambios
sociales o los cambios políticos o los avances médicos o los criterios filosóficos al respecto, pues la solución nunca es definitiva y probablemente nunca lo será, ¿no? Porque nunca habrá un consenso absoluto al respecto. Y si a todos estos problemas complejos les añadimos la ideología y el aspecto positivo y la tendencia y la necesidad humana de pertenencia a un grupo y de enfrentamiento al grupo contrario, pues nos encontramos con uno de los problemas más complejos, ¿no? Y el problema más complejo de todos, si este ya es el máximo, es uno para el que ni siquiera hago diapositiva, que son los problemas de los que nadie habla. Por eso no tiene diapositiva. Esos son los verdaderos problemas complejos. Los problemas que no se mencionan, que no aparecen en ninguna parte. Esos problemas de los que no se habla, pues están en todos los niveles. Son problemas que pueden tener las características de cualquiera de las clasificaciones taxonómicas que hemos visto, pero con la dificultad añadida de que nadie los menciona. Pueden darse en el entorno familiar, en la vida de pareja, entre amigos, en una organización, en una empresa, en un estado, en una sociedad. Pero esos problemas de los que nadie habla son los que se aproximan a lo que podríamos considerar un problema irresoluble, puesto que si nadie habla de él, no existe. Consecuencias de ser el primero en mencionar el problema. Como especialistas en resolución de problemas, os encontraréis en organizaciones, vamos a centrarnos en el mundo de la empresa, donde se requiere de vuestros servicios para resolver un determinado problema, pero cuando empezáis a realizar el trabajo de investigación y de análisis, os dais cuenta que el problema no es ese, sino que hay otro del que nadie habla o nadie se atreve a mencionar. Empecéis a hacer entrevistas, a recabar información, y os encontráis con que todo el mundo sabe o deja traslucir que existe ese problema, pero nadie lo pone sobre la mesa. Bueno, pues aquí entra ya la necesidad de la valentía y el coraje de una persona que se dedica a resolver el problema, ¿no? Que es sacarlo. Consecuencias, la mayor parte de las veces serán negativas, en el sentido de que las organizaciones pueden negar que ese problema exista, no solo negar, sino incluso si la persona que lo plantea es una persona interna de la organización y no un externo, esa persona puede tener problemas serios, ¿no? Porque al ser la primera en mencionarlo, las probabilidades de que se le achaque a ella la causa de ese problema, pues se disparan, ¿no? Con lo cual, lo sitúo ya en la cima de la complejidad de problemas, esos problemas, el elefante en la habitación, o el emperador está desnudo, o como queráis llamarlo, ¿no? Esos problemas que todo el mundo sabe, pero nadie quiere mencionar. ¿Alguien ha sufrido alguna situación de el emperador está desnudo? ¿O nunca os habéis encontrado ahí? Sí, sí, muchas veces. Sí, Pedro. ¿En la Sí, empresa? sí, bueno, en el ámbito familiar también a lo mejor, También. pero bueno, ahí es más difícil porque no te pagan por ello, ¿no? Pero si te dedicas a la consultoría y tal, pues al final es tu día a día, ¿no? El diagnosticar este tipo de situaciones. Ellos quieren resolver algo o incluso te dan con la solución, ¿no? Y Ujú. tú solo tienes que traerme esta herramienta o vamos a hacer esto así o esto se resuelve reorganizando no sé qué y el problema no es ese, el problema es normalmente mucho mayor.
Sí, y se suele tender a resolucionarlo comprando licencias de software, ¿no? Sí, No falla, vamos a comprar este software, que con esto ya se soluciona el problema. Y en el ámbito familiar, como tú dices, en el ámbito privado, pues todos conocemos situaciones en las que hay problemas que no se hablan. Todo el mundo sabe que están ahí o se puede compartir entre dos personas en tono bajo, pero el emperador está desnudo y solo los niños o los valientes son capaces de decirlo. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. No sé si queréis que hagamos una pausa o hacemos todo de un tirón. A mí me es indiferente, ¿no? Como queráis. Si nadie dice nada, hacemos todo de un tirón. sí, lo solemos hacer del tirón, sí. Pues venga, pues vamos a por él. Muy bien, pues ahora, ya que hemos trabajado el concepto de problema y problemas, pues vamos a ver cómo podríamos definir el problem solving. Bueno, aquí os pongo una cita de un antropólogo, Wedley, que me gusta mucho esta definición, que dice que el problem solving, o las metodologías problem solving, es lo que haces cuando ya no sabes qué hacer. Todos, cuando nos encontramos con un problema del tipo que sea, muchas veces lo que hacemos es sentarnos, apoyar la cabeza en la mano y esperar, no sé, una especie de inspiración divina, de las musas, que, que nos regale la solución. O, como veremos también, pues solo aplicar soluciones que conocemos, soluciones fallidas, que muchas veces hemos repetido, pero bueno, como que es lo que sabemos hacer, pues volvemos a hacerlo aunque no sirva para nada. Y por eso el problem solving es lo que se hace cuando ya no se sabe qué hacer, ¿no? Cuando esas soluciones intentadas fallidas o esa espera de la inspiración de las musas no funciona, pues tiramos de herramientas o de técnicas de problem solving. Nos sentamos, nos arremangamos y empezamos a aplicar una metodología. ¿Cómo podríamos tratar el concepto de problem solving? Pues desde tres ángulos, tres facetas, como una herramienta o un conjunto de herramientas, como un maletín, este que tenemos todos en casa, con el martillo, los destornilladores llenos de tornillos y de cosas que luego nunca sirven cuando las necesitamos. Es un conjunto de herramientas. Es también una habilidad, la habilidad de resolver problemas, y como toda habilidad se adquiere y se entrena, como montar en bicicleta, primero aprendes y luego entrenas, y cuanto más andas en bicicleta, pues más hábil serás, ¿no? Ya decíamos al principio que cualquier ser viviente no hace más que resolver problemas, ¿no? Es una cuestión de adquirir esa habilidad aumentando la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y la perseverancia. Y luego también hay que entender el problem solving como un proceso, no como un acto mágico, no como la aplicación de una ecuación que nos da la solución. ¿De dónde extraigo la primera aproximación para mí a lo que sería un problem solving metodológico, unas herramientas? Pues de este libro de un profesor de matemáticas húngaro, se llamaba George Polya, que preocupado por la dificultad que veían sus alumnos, era un profesor de matemáticas, y se daba cuenta de que a sus alumnos les costaba, como a todos, ¿no?, resolver problemas, y escribió este libro, ¿no?, Cómo plantear y resolver problemas. Es un libro, cierto, que está orientado pues a esos alumnos de matemáticas que tienen dificultad, pero la Polya fue más allá y estableció lo que sería una secuencia ya metodológica para resolver problemas en general, no solo problemas matemáticos. Y estableció 4 pasos fundamentales que todas las herramientas manejan. 4 fases. La primera sería entender el problema. Lo habéis dicho desde el principio. Es importantísimo entender el problema. Y entender el problema no es solo escuchar una declaración hecha por la persona que lo padece, sino que hay una serie de puntos a tratar que veremos para entender correctamente el problema. Y uno de los puntos importantes que se manejan en algunas metodologías y que yo siempre recomiendo es la empatía.
Entender el problema no es solo escuchar a la persona que nos está contando cuál es el problema de su organización o el suyo propio, sino empatizar con cada uno de los actores implicados en ese problema. Hay una técnica que os explicaré que está orientada solo a entender realmente el problema. O, volviendo otra vez a la clase de matemáticas, el profe que dice leed bien el enunciado del problema, antes de empezar a aplicar los conocimientos que os he dado en la clase de matemáticas. Leed bien el enunciado. Después de entender el problema es crear un plan. Bueno, he entendido el problema, voy a diseñar un plan, un roadmap si queréis, una hoja de ruta, donde voy a aplicar este tipo de soluciones para atacar cada una de las causas. Por ejemplo, diseño el plan. En el caso del alumno de matemáticas, bueno, pues voy a aplicar esta ecuación del seno y el coseno porque me va a dar el resultado que me están planteando después de haber leído y entendido el problema. El tercer paso es llevar a cabo el plan, ejecutar ese plan y ejecutarlo correctamente, porque de nada me sirve haber entendido bien el problema, haber diseñado un plan y luego cuando aplico la ecuación trigonométrica me equivoco en un signo. Y algo que es positivo lo convierto en negativo y la cago. Tercer punto, ejecutar el plan sin cometer errores. Y el cuarto, volviendo otra vez a la analogía del problema de matemáticas, es revisar e interpretar el resultado. Oye, pues si estoy resolviendo una ecuación y tengo un resultado, voy a, ya que tengo tiempo, sustituir la incógnita por este valor numérico y ver si se cumple la igualdad. A ver si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. O ver si ha desaparecido el efecto no deseado. O si no ha desaparecido, a ver en qué cantidad, cómo ha afectado al problema o ese efecto no deseado esta ejecución que he llevado a cabo del plan. Bien, esta secuencia, que es el puro sentido común y que se aplica en todas las herramientas, es secuencial, pero puede repetirse. Porque muchas veces llegamos al final y nos damos cuenta de que nos hemos equivocado absolutamente, de que no ha servido para nada, de que no ha funcionado nuestra solución. Bueno, pues muchas veces hay que volver al primer punto. A lo mejor es que no hemos entendido el problema correctamente. O nos falta la visión de determinado aspecto o actor involucrado en el problema. Con lo cual, tendré que volver a empezar, entender el problema correctamente, crear el plan, ejecutarlo y revisar resultados. Bien, Polya, aparte de establecer este esquema fundamental, pues da una serie de recomendaciones a sus alumnos, pero que también sirven para cualquier tipo de problema, sea este complejo o no. Y dice Polya, por ejemplo, si no puedes resolver este problema porque te abruma, que te parece demasiado complejo, porque te asusta, porque crees que no estás capacitado para él, entonces seguro que existe un problema más sencillo y que podrías resolver, ¿no? Encuentra ese problema o invéntatelo. Coge el problema actual que te parece tan complejo y tan irresoluble, simplifícalo y enfréntate a ese problema modificado. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de perder miedo al problema complejo y de entrenarte en la resolución de ese tipo de problemas. También dice, si no puedes resolver el problema propuesto, intenta primero resolver ese problema relacionado, ¿no? Más accesible, simplificado. Perder el miedo al problema, ¿no? Y entrenarte, prepararte en las características de esa situación problemática. Y luego da una serie de recomendaciones dentro de lo que serían, bueno, las recomendaciones heurísticas, entendiendo la heurística como la ciencia o la parte de la filosofía o de la lógica que se encarga del descubrimiento. Y da una serie de recomendaciones y cada una de ellas se plasma en alguna técnica. Y muchas de ellas se plasman en técnicas de resolución del problema. Dice Polya, dibuja un esquema. Algo tan simple que todos hemos hecho, de dibujar un esquema, no necesariamente un flujo, sino un esquema, verbalizar de forma gráfica la situación del problema, las relaciones causales. Veremos, imagino que conocéis, pero veremos el diagrama de Ishikawa, que no es más que una técnica de resolución de problemas
para conocer las relaciones causales que están generando un efecto no deseado, pero que es un diagrama, es un esquema, es un dibujo, se trata de verbalizar gráficamente. También nos dice, pues, tira la generalización, para empezar, igual que puede simplificar, pues generaliza, elimina las peculiaridades de ese problema y abstráete en una generalización, o utiliza una analogía. Las analogías, bueno, tienen sus limitaciones, pero también son muy útiles. Muchos problemas en las organizaciones pues se pueden hacer analogías con momentos históricos, con descubrimientos científicos. Por ejemplo, al principio de la industria de transporte aéreo, pues la gestión de los equipajes era un follón, ¿no? Porque había que bajarlos del avión, se metían en una habitación, los viajeros llegaban sin orden y causa a cada uno a coger lo que consideraba que era lo suyo, aglomeraciones, un follón increíble, ¿no? Y se buscó una analogía, estamos hablando del principio del siglo XX, pues se pensó en la analogía de lo que es la cadena de producción, la cadena de montaje del mundo del automóvil, ¿no? Donde en una cadena que se va moviendo hay distintos operarios en distintas fases que están quietos en su punto, esperando a que pase el vehículo para pues, hacerle las adendas necesarias de los dispositivos que toquen, ¿no? Haciendo una analogía con el equipaje, pues de ahí vino lo que todos conocemos en los aeropuertos, nuestras cintas transportadoras de equipaje, donde es el equipaje el que se mueve y el pasajero el que se queda quieto observando hasta que llega su turno o llega a su equipaje, mejor dicho. Las analogías son muy interesantes para aplicar, pero claro, tienen su límite, ¿no? No se puede llevar al extremo. Había un famoso torero español, Jesulín de Ubrique, que todo lo comparaba con el toro, ¿no? Esto es como un toro. El problema es como un toro cuando sale a la plaza, que sale pues con toda la energía, toda la fuerza, no sabe dónde está, etcétera. Se pueden encontrar analogías, pero no se pueden llevar al extremo la mayor parte de las veces. Trabajar hacia atrás. Esta es una técnica, una sugerencia heurística muy interesante. Trabajar hacia atrás a partir del objetivo. Puede resultar antiintuitivo, porque siempre trabajamos desde la situación actual hacia la situación objetivo. Trabajamos hacia adelante. Pero como veremos, hay alguna técnica, sobre todo dentro de la escuela de Nardone, en la que se sugiere trabajar hacia atrás. Y desde mi experiencia, sobre todo a la hora de definir o fasear, por ejemplo, un proyecto de desarrollo informático complejo, normalmente se trabaja desde la situación actual hacia el objetivo y se van definiendo las fases. Sobre todo cuando hablamos de equipos multidisciplinares. Pues si en lugar de fasearlo así, si lo faseamos al revés, trabajando hacia atrás, el resultado, desde mi experiencia, es que esos distintos equipos que intervienen en el proyecto suelen coordinarse mejor cuando forman parte del equipo que fasea el proyecto y trabaja hacia atrás. Lo veremos también con un ejemplo y con una técnica en concreto. Variación del problema, pues es lo que hemos dicho que mencionaba Poli antes, cambia algo de ese problema. No le tengas miedo, vete a por él, pero simplifícalo si quieres. La inducción de reglas o la inducción lógica, la descomposición del problema en partes cuando es posible o en aspectos, o lo más obvio, aquí tengo un problema relacionado con este, que además ya he aplicado en otro caso, en otra empresa, mutatis mutandi, cambio lo que tenga que cambiar, y la solución me sirve. Ojalá fuese siempre así de sencillo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Algo que queráis compartir? ¿Alguna duda? Creo muy silenciosos, ¿sí? Creo que sois 24. Bueno, yo me conformo con saber que estáis conscientes y despiertos. Bueno, Sí, por aquí sí. gracias. Pues es una señal de vida. Bueno, pues ahora vamos a hacer un juego. ¿Estaréis conmigo de acuerdo en que todos, o habréis notado, que todos tenemos una forma distinta de enfrentar los problemas, ¿no? Por lo menos a la gente que conocéis
Más a menudo, pues seguro que sabéis que vuestro amigo o vuestra amiga es una persona muy analítica, muy fría, o sin embargo, Benjamín es un histérico que pierde los papeles inmediatamente y reacciona de una forma demasiado visceral, sin analizar, atropella, etcétera, etcétera. Todos tenemos una tendencia, no me gusta el término innata, pero sí unas preferencias a la hora de afrontar problemas, ¿no? Utilizando una analogía, pues puede ser algo similar a nuestra forma de vestir, ¿no? Hay personas a las que les gusta vestir de una forma formal, tradicional, ¿no? Con su traje, su corbata, porque les gusta. O todo lo contrario, hay personas que les gusta ir siempre con un estilo más casual, más deportivo, más informal. Pero todos sabemos que en función de las circunstancias o en función del problema, nosotros tenemos nuestras preferencias, pero también nos adaptamos, ¿no? Si a mí me gusta ir siempre en chándal, pero me invitan a una reunión social, no sé, pues tengo que ir a una reunión de empresa, pues me vestiré de una forma más formal, ¿no? O si me gusta vestir siempre con traje y corbata, pero resulta que hemos quedado con unos amigos pues para hacer un paseo por la montaña, pues tendré que cambiar mi estilo favorito y poner algo más práctico, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con nuestras formas de afrontar problemas. Todos tenemos unas preferencias o mayor facilidad para afrontar problemas de una manera u otra, pero también es importante saber cambiar nuestra actitud, ¿no?, a la hora de resolver problemas. Entonces, en este juego que os planteo, vamos a hacer un test. Vais a hacer cada uno de vosotros un test. Ahora os copio en el chat esta URL, si no podéis hacer clic en pantalla, y os explico. Esto no es un test de personalidad, no es un test psicológico con valor científico, es un juego, pero con el que nos va a permitir poder detectar de alguna manera cuál es vuestro estilo o estilos favoritos, decirlo así, a la hora de resolver problemas. Eh, la forma de llevar a cabo este test es que entréis en esa URL, voy a compartir en el chat. Disculpad que no conteste al chat porque no puedo ver el chat y a mí la pantalla y todo al mismo tiempo. Ahí lo tenéis, pero antes de entrar, es un simple formulario de Google Forms y os encontraréis con 4 bloques de preguntas, ¿vale? Cuando hayáis terminado de responder a los bloques, apuntad en un papelito la puntuación que tenéis para cada uno de los bloques. Os dará una puntuación para el bloque 1, una puntuación para el bloque 2, para el bloque 3 y para el bloque 4. Apuntad esos valores numéricos. No tenéis que compartirlo con nadie, si no queréis. Por lo tanto, luego veremos qué significan esos valores y cada uno pues sabrá cuál es su estilo favorito. Luego lo podréis compartir o no, pero es totalmente privado. El hecho de que luego nos centraremos en qué bloque tiene una puntuación mayor, desde el punto de vista matemático absoluto, no porcentual, no por el número de respuestas, sino que tengo un 11 y es el valor máximo de los 4 bloques, pero me voy a centrar en el 11. Puede ocurrir que de esos 4 bloques tengáis la puntuación igual en 2 bloques o incluso más. Veremos luego el significado, ¿vale? ¿Habéis podido acceder a esa URL? Sí, sí que se accede. Pues adelante. Ir poniendo en el chat según vayáis concluyendo y luego explicaremos el resultado, ¿vale? Procurad ser sinceros. Las preguntas no son bastante ambiguas.
Si una pregunta no es ni un sí rotundo ni un no rotundo, ¿se puede dejar sin contestar? Mejor que te mojes. No pasa nada. Vale, Esto no es un test de personalidad, pero vamos. Mejor que te mojes. ok. Acordaros que cuando terminéis os darán los 4 valores de los bloques numéricos, lo que tenéis que apuntar. No hay que contarlos, ¿no? Nos dará Os los dará al valores final un al final valor del para cada programa. bloque. Ok. Ya completé. Gracias. Vamos a esperar a que la mayoría de los compañeros Yo lo también. tengan hecho. Bien, Rafael, Miguel, Nuño, José Antonio, han terminado. María Dolores, Pedro, Miren, Mauricio. Muy bien, tenéis todos los 4 valores numéricos de los 4 bloques. Os habrá salido algún bloque con una puntuación mayor al resto, o os han podido salir varios bloques con con el mismo valor máximo. Nos vamos a centrar en los valores máximos, que puede ser de un bloque, puede ser de 2 o más. Muy bien, pues vamos a ver cómo interpretar esos resultados que tenéis cada uno. Muy bien, vamos para aclararnos, en función de en qué bloque tengáis la máxima puntuación, os vais a aplicar esta etiqueta. Y digo etiqueta, que no es... Ahora lo explico. Si tenéis la máxima puntuación en el bloque 1, os aplicáis la etiqueta de analista, ¿vale? Sois analistas. Si lo tenéis en el bloque 2, sois ingenieros. Si lo tenéis en el bloque 3, sois explorador. Y si lo tenéis en el bloque 4, sois diseñador.
Si tenéis coincidencia entre dos o más estilos, pues tendréis un estilo híbrido, que puede ser pues un estilo híbrido analista explorador, o un estilo híbrido ingeniero diseñador explorador, ¿vale? Importante, son etiquetas. El hecho de que seáis profesionalmente ingenieros, pero os salga en el test diseñador, no significa nada, ¿eh? Igual que seáis profesionalmente administrativos, si os salga ingeniero, tampoco quiere decir nada. Son etiquetas, ¿vale? Que podríamos haber llamado de cualquier otra manera. Para que nadie, que ningún ingeniero se me sienta ofendido, ni cosas por el estilo. Son etiquetas, nombres para entenderlo. Muy bien, en este momento procesal ya sabéis cuál es vuestra etiqueta, ¿no? Ya sabéis quién es analista, quién es ingeniero, quién es diseñador o quién tiene una hibridación entre ambos. Pero vamos a ver qué nos dice el jueguecito al respecto de vuestro estilo. ¿Ok? Venga, pues vamos a empezar. Los analistas. Bueno, pues el perfil analista, el estilo analista, como el explorador, es un estilo propicio para la investigación. Su esencia, lo que realmente le gusta, es dar sentido a las situaciones y a la información que adquiere, ¿no? Con lo cual, sus actividades clave, por decirlo así, favoritas, las que mejor se le da, son evaluar situaciones, evaluar información y obtener conclusión. Evaluar y concluir. ¿Okay? Esto es lo que se le da muy bien y lo que le gusta hacer al analista. El analista, el estilo analista, es un estilo racional que funciona basándose siempre en la lógica, reúne evidencias, pruebas, organiza la información, y cuando no le gusta la forma en la que la tiene organizada, pues varía esa organización, e interpreta pues siguiendo siempre métodos, reglas, principios que domina. Es muy bueno para detectar errores y razonamientos defectuosos o ilógicos. Es normal que la persona con un estilo analista le guste o prefiera trabajar solo. No es nada malo. Aunque a muchos investigadores les gusta trabajar en equipo, ¿no? No es una regla general. Pero le gusta trabajar solo. Le gusta también pedirle al explorador que le facilite más datos, que le alimente con mayor información. Cuanto más datos, mejor. Y una vez que obtiene más datos, pues los vuelve a analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estilo que le gusta trabajar solo, como os decía, y además de ritmo lento. No se le puede pedir que corra, que se dé prisa, porque necesita su tiempo para analizar en profundidad, utilizando la razón. La toma de decisiones para este perfil pues es complicada, no le cuesta tomar decisiones, porque para tomar una decisión, como veíamos antes, necesita tener toda la información que necesita para aplicar su criterio, necesita una investigación exhaustiva. Y como casi nunca estará satisfecho con la información que tiene, pues le cuesta, ¿no? Es también bastante reacio a asumir riesgos. No le gusta asumir riesgos, ¿no? Las personas que trabajan o que tienen otro estilo, como es el de ingeniero, pues suelen pedirle al analista, oye, macho, verifica esta información, verifica estos resultados, etcétera. Resumiendo, analista racional, se le da muy bien evaluar y concluir, prefiere trabajar solo, a ritmo lento porque necesita tiempo, le cuesta tomar decisiones y también le cuesta asumir riesgos. Siguiente etiqueta, ingeniero. Ingeniero es un estilo de implementación, de puesta en marcha. Y su objetivo es crear una solución que funcione, que sea eficiente. Las actividades favoritas en el caso del perfil de ingeniero son organizar e implementar. Implementar y organizar. El ingeniero también es un estilo profundamente racional, también aplica métodos, protocolos y rutinas para hacer que las cosas funcionen. Le interesa comprender y saber cómo funciona hasta el último detalle esa solución para trabajar sobre ella y hacer que funcione mejor, que sea más eficiente, ¿no?
Aplica sus conocimientos en la resolución de problemas, como todo el mundo. Eso sí, tiende a manipular las condiciones y recursos para lograr la solución. Sus recursos, y si se le deja también los recursos que estén a su disposición, aunque no sean suyos. Me refiero a recursos humanos, tecnológicos. Digamos que necesita recursos. También tiene tendencia pues, a gestionar recursos y recursos humanos que no están necesariamente bajo su control, ¿no? Si el analista era lento, necesitaba su tiempo, el ingeniero tiende a ser rápido. Le gusta optimizar también sus tiempos. Si el analista buscaba exactitud, precisión, ser exhaustivo, el ingeniero lo que quiere es una solución viable. Y para conseguir esa solución viable, pues hará lo que haga falta, como os decía antes, ¿no? Si tiene que organizar o conseguir más recursos, lo hará. Es más tolerante al riesgo que el analista. Al analista no le gustaban los riesgos. El ingeniero es más tolerante a tomar riesgos, pero es más tolerante a esos riesgos porque ya los ha tenido en cuenta antes y los ha analizado. Los ha contemplado, al menos, ¿no? Y la información, los datos y demás del analista solo le son útiles si le ayudan a construir la solución. Tercer estilo, explorador. El estilo explorador está orientado a la investigación. Lo que le gusta es buscar, explorar e investigar. Y parte del hecho de la suposición de que siempre hay algo más que descubrir, siempre hay algo más ahí fuera. Lo que le gusta y lo que se le da muy bien es descubrir y jugar. Jugar no en el sentido de perder el tiempo, sino en el sentido de experimentar. De ver qué pasa si. Para él no se trata tanto de buscar la verdad absoluta, sino de descubrir más, descubrir novedades, ¿no? Quiere saber qué hay a la vuelta de la esquina. Es un estilo más intuitivo que racional, o sea, se deja guiar de su instinto, de su nariz, ¿no? Es un estilo también muy curioso, busca constantemente información, nuevos sitios, es poco convencional, tiende a saltarse las reglas si es necesario. Las fórmulas, el análisis de datos, los cálculos precisos y tal, le aburren, le gusta más experimentar, jugar, qué más puedo hacer, qué pasa si aprieto este botón, qué pasa si cambiamos este elemento del contexto. Le gustan los desafíos y, como os he dicho antes, pues saltarse las normas si es necesario. Tiende a aburrirse fácilmente. En el momento que ya no hay nada que explorar, se aburre y pierde interés en el proyecto en el que esté inmerso si ya ha explorado todo lo que cabía explorar. Y por último tenemos el estilo del diseñador. Diseñador junto con el ingeniero son estilos de implementación. El diseñador lo que busca es una solución eficiente como el ingeniero, pero que sea ordenada y elegante. Que sea una solución atractiva. Que sea una solución en la que el aspecto incluso estético esté involucrado y además le gusta y necesita que los demás encuentren esa solución admirable, atractiva. Por lo tanto, es muy bueno también vendiendo soluciones. Siento que sus actividades favoritas están en el crear, que es una persona creativa, y le encanta vender. Vender porque le gusta su solución, la encuentra atractiva, la encuentra admirable, realmente confía en ella y por lo tanto transmite esa confianza en la solución muy bien a la hora de vender. Es un estilo intuitivo, también. Le interesa no solo que la solución funcione y sea atractiva, sino que encaje en el resto de la organización o en el contexto, también desde un punto de vista estético y funcional, ¿no? Que la solución sea bonita. Le encanta simplificar la complejidad, que es un arte. Una solución compleja, pues si además la convierte en algo simple y estéticamente atractiva o admirable, pues perfecto, ¿no?
El diseñador piensa en imágenes muchas veces, o esta persona que también le gusta mucho diagramar, o que siempre está tomando apuntes y haciendo garabatos, está especialmente interesado también en el panorama general, en el contexto, en cómo encaja esa solución dentro del paisaje. Tanto el analista como el ingeniero a veces necesitan controlar la imaginación del diseñador, porque a veces, dejándose llevar por esa creatividad innata que tiene, pues necesita que alguien le frene, ¿no? Igual que al explorador, que a veces también rebasa los límites queriendo experimentar y jugar, ¿no? Y como os decía antes, se identifica con sus ideas, se identifica con su solución y por lo tanto es muy bueno vendiéndolas, porque además le gusta vender y convencer y sentir la admiración de otros hacia su diseño, su idea y demás. Muy bien, ¿seguís ahí? Yo veo que no hay cámaras conectadas. Seguimos. Bien, Sí, por aquí estamos. Presente. genial. Bueno, ¿cómo ha ido el resultado del test? ¿Os sentís identificados o identificadas Mm, con la etiqueta o todo lo contrario? En principio sí, o sea, según ha salido el test, a mí me ha salido diseñador y analítico, y sí, lo que pasa es que me ocurre que según lo ibas relatando, yo decía, joder, también tengo de los otros y casi me gusta más, por ejemplo, la parte de ingeniero, entonces, bueno, Sí, sí, ya os digo que esto es un juego, no es un test de personalidad, claro. pero efectivamente, a algunos os habrá salido la máxima puntuación en más de un estilo, con lo cual tenéis una hibridación de estilos, pero todos tenemos componentes de todos los estilos. Solo estamos subrayando aquellos que pueden destacar más en una persona o en otra. Igual que la forma de vestir, Javier, no hago no micrófono estaba. abierto. E igual que la forma de vestir, tenemos nuestras preferencias, pero también sabemos adaptarnos, ¿no? Claro. Aunque tu etiqueta sea la de ingeniero o la de diseñador, sabes que en un momento determinado tienes que comportar y trabajarte como un analista. Claro. Pero bueno, es interesante De Fernando, conocer preguntar. nuestras... otro, se le falta el otro color. Ay, Y me Perdón, dijo que lo mande a Quincos. ¿Qué cosa será Quincos? Le voy a pregunto. silenciar a Nilda, que parece que tiene el micrófono abierto. Sí. ¿Alguien más quiere compartir su perfil? yo te quería preguntar si bueno, estabas respondiendo un poco eso, si es posible que uno, dependiendo del problema, vaya como mutando Por de... supuesto. Por supuesto, como veis, como ahora mismo os pongo en pantalla, ¿no? En el proceso de resolución de problemas, pues hay perfiles, estilos, me gusta más la palabra estilos, Ujú. que son más propicios para cada uno de ellos, ¿no? A la hora, por ejemplo, en un primer proceso de investigar, de descubrir, pues ahí tenemos el estilo a adoptar, el favorito es el de analista y explorador. Pero una vez que hemos acabado con esa fase de investigación, de descubrir y demás, pues pasamos a la siguiente fase de implementación o de venta, y ahí los perfiles, los estilos son el de ingeniero y el diseñador, los que fomentan. Y seguro que os descubrís a vosotros mismos empezando como explorador, cuando os encontráis ante una situación problemática, ese explorador se convierte en analista porque después de explorar ya tiene datos e información, quiere sentarse y analizarlos tranquilamente, ¿no? Y organizar esa información, y luego pasa a la fase de diseñador, porque necesita esa creatividad para diseñar una solución, y de ingeniero porque tiene que implementar. Por lo cual todos pasamos necesariamente por esos 4 estilos. En algunos nos sentiremos más cómodos porque, pues no sé, yo soy un explorador, pero sé que cuando no me queda más remedio, pues tengo que convertirme en un ingeniero, y en un ingeniero serio además, ¿no? Y ahí, como veis, predomina la combinación de la racionalidad, del uso de la razón, con el de la intuición. Hay momentos en los que gobierna más la intuición, entendiendo la intuición no como algo mágico, ni mucho menos, sino como esa capacidad que tenemos todos los humanos para llegar a conclusiones
sin ser capaces de verbalizar cuál es el proceso lógico que nos ha llevado a esa conclusión. Digamos que vamos analizando pequeños pedazos de información, de una forma consciente o no, y en un momento determinado tenemos una conclusión. Pero no sabemos verbalizar, oye, pues he partido de este análisis, de este lenguaje no verbal que me transmitía esta persona, con esto que he oído combinado con lo que decía el otro. No puedes verbalizarlo, pero intuyes y normalmente muchas veces aciertas y llegas a una conclusión correcta. Pero sí, Vivian, es normal que todos atravesemos por esos 4 estilos. Y igual que os decía en principio de la forma de vestir, pues te puede gustar mucho la ropa deportiva, pero sabes que cuando llega una ocasión formal y seria, pues tienes que abandonarla y ponerte algo más tradicional. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté satisfecho, que no encaje con su perfil? ¿Algún perfil híbrido? Solo como pregunta, yo sí que me siento bastante identificado con el viaje de ir pasando de un rol a otro a la hora de cometer problemas. Lo que sí que me doy cuenta es que cuando por imposiciones del día a día me toca saltar de un rol a otro, me trastoca muchísimo. Uh-huh. ¿Y en qué notas esa molestia? Mm, Pues que a lo mejor cuando me está tocando hacer más de ingeniero y me obligan a saltar a la parte de explorador, se me tambalea todo. Uh-huh. O a lo mejor estar haciendo parte de diseño ya y de repente que se me plantee una problemática de análisis, el cambio de sombrero me desgasta mucho, hasta me puede llegar a enfadar por el Uh-huh. cambio de mindset. Eso es totalmente normal. Y volviendo a la analogía de la ropa, ¿no? Para cambiar de un estilo a otro tienes que desnudarte y volver a vestirte. Y eso es incómodo y lleva tiempo y una adaptación, ¿no? Con lo cual es totalmente lógico. Aparte de que es muy habitual que la secuencia no sea la lógica, sino que te interrumpan, como tú bien dices. A lo mejor estás haciendo un trabajo de análisis en el que llevas tiempo invertido y estás concentrado tú solo sin que nadie te moleste, y llega de pronto pues alguna circunstancia por la que tienes que convertirte en explorador y dejar ese análisis, dejar esa concentración en la que estabas sumido y salir a buscar información y demás. Pero es totalmente lógico y normal. Con ese, Gracias. gracias a ti. Con esa finalidad, lo que os voy a dejar, luego subiré en archivos todo el PowerPoint para que podáis leerlo con más facilidad. Os pongo aquí una serie de preguntas para esto que comentaba el compañero, ¿no? Incluso pues hay personas que tienen mucha dificultad cuando les toca dejar su estilo preferido y saltar a otro, ¿no? Y aquí os pongo una serie de preguntas para desarrollar. Por ejemplo, cuando no te gusta o te cuesta adaptarte o tomar el papel de explorador, pues hacerte una serie de preguntas que a lo mejor te ayudan, ¿no? Pues, ¿dónde más puedo buscar ideas? ¿En qué silos de información? ¿Cómo puedo cambiar mi punto de vista? Tal vez esté demasiado determinado por lo que he venido haciendo hasta ahora en este proyecto. ¿Cómo puedo cambiar mi punto de vista? ¿A quién puedo consultar o hablar? ¿Qué recursos tengo? Los he contemplado todos. ¿Qué ideas de la historia me pueden ayudar, ¿no? Y sí, es una pregunta peligrosa también, ¿no? Pero muy útil para desarrollar ese estilo de explorador cuando nos cuesta. ¿Qué información puede estar oculta bajo la superficie, ¿no? Que no he escarbado lo suficiente? ¿Dónde encaja esta información? ¿Cómo puedo cambiar etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué corazonadas tengo? Porque muchas veces la intuición, como os decía antes, no es magia, no es nada paranormal, sino que llegan a una conclusión a través de un cúmulo de datos y sin poder narrar cómo llegamos a esa conclusión. Muchas veces la intuición nos dice una cosa y la ignoramos sistemáticamente. Pues de vez en cuando también conviene, sobre todo cuando nos cuesta adoptar el papel de explorador, escuchar. Oye, pues mira, es que a mí
me da la corazonada, bueno, pues investigar esa corazonada, ¿no? Investigarla, para verificarla o descartarla. Pero eso nos puede ayudar también. Para desarrollar o para entrenar un poquito más el estilo analista, pues ¿cómo puedo organizar esta información que tengo, que me abruma? ¿La tengo bien organizada o mejor otro tipo de organización o de esquema que puede ser más útil? ¿Puedo descomponer estas piezas de información, esta información en piezas más pequeñas? ¿Estoy utilizando un método? ¿Qué métodos hay? ¿Qué método puedo utilizar? ¿Hay algún patrón o tendencia en estos datos que estoy analizando? ¿Qué podría eliminar? ¿Qué me sobra? Siempre la siguiente pregunta siempre es importante: ¿cuál es el verdadero problema? Tal vez cuando me he despistado. Lo mismo para desarrollar el estilo ingeniero. ¿Cómo encaja esta solución en el resto de sistemas existentes? ¿O cómo es afectada por el resto de sistemas de la organización o de distintas áreas? ¿Cómo es afectada y cómo puede afectarlas? ¿Qué tengo que tener en cuenta para que encaje esta solución dentro de todos los procesos que hay dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esta solución, que este esbozo de solución, sea más eficaz o más eficiente, o ambas cosas, ¿no? Más eficiente. ¿Cómo puedo implementarla también de una forma más eficiente? ¿Cuáles serían las conclusiones de la implementación, las consecuencias, mejor dicho? ¿Dónde encontraré recursos? ¿Dónde puedo buscar recursos? ¿Dónde puedo conseguir recursos para implementar esta solución? ¿Cómo mediré el éxito? ¿Qué KPIs o qué variables debo tener en cuenta? ¿Qué riesgos potencialmente me puedo encontrar al implementar esta solución? ¿Y cómo podría mitigar esos riesgos? Para fomentar un poquito más el estilo de diseñador, cómo reorganizar las cosas, qué puedo sustituir. Os decía antes que el diseñador, algunos, la mayoría, tienen esa habilidad de simplificar la complejidad, ¿no? Que es un arte importante. Siempre pongo, por ejemplo, como ejemplo, el hecho de las bicis para niños, ¿no? Hace años las bicicletas para niños pequeñitos pues eran bicis pequeñitas a las que se les ponía dos ruedas adicionales en la rueda trasera, ¿no? Dos ruedines para mantener el equilibrio de las bicicletas, pero el resto de la bicicleta era como una bicicleta con adultos, con sus pedales, con su cadena, con sus frenos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una idea que a mí me parece muy interesante son estas bicis simplificadas para niños que están aprendiendo a montar, que son bicis pequeñitas, pero que no tienen ni pedales, ni cadena, ni tienen ruedas adicionales, pero son tan bajitas que el niño lo que hace es andar, ¿no? Al principio, sobre sus propios pies, hasta que, impulsándose a sí mismo, pues a veces levanta los pies y ya es capaz de mantener el equilibrio en la bicicleta, ¿no? Es una forma de simplificar algo sencillo y hacerlo más eficiente, porque el resultado es que el niño pues adquiere la habilidad de mantener el equilibrio y la dirección del dispositivo, ¿no? ¿Cómo vería un niño de 6 años o qué vería un niño de 6 años en esta solución? ¿O cómo lo solucionaría un niño de 6 años? ¿Cómo lo haría un mago o un ilusionista? ¿Cómo puedo exagerar la solución? En fin, son una serie de preguntas que os dejaré en el documento por si os son útiles a la hora de fomentar estos aspectos. Y bueno, salvo que tengáis preguntas, por mi parte, la materia que tenía prevista para impartir hoy está. Así que si queréis compartir o preguntar, estoy a vuestra entera disposición. Yo estaba pensando un poco que a la hora de desarrollar el proyecto informático, que es lo que yo me hallo, ¿Sí? estos roles que acabas de comentar son muy interesantes porque al principio eres más explorador, pero luego llega un momento que tienes que ser ingeniero. Entonces, no sé si hay alguna pauta o algo así, o sea, ¿en qué momento sabes que el rol que estás llevando, es decir, intento adivinar en qué momento estoy siendo explorador, pero no tengo que ser explorador? ¿Me explico? Sí. Bueno, una secuencia lógica
es, primero, la primera fase es la de exploración, Claro. como es lógico, dentro de una investigación, lo que primero haces es explorar. Luego, lo siguiente sería analizar la información y los datos que has recabado después de esa exploración. Y después entraríamos en la fase de diseñador y de ingeniero. Este orden, que es el lógico, no quiere decir que cuando estés en la fase de diseñador no necesites volver a lo mejor al explorador, porque te des cuenta de que te falta información o no has contemplado o explorado suficientemente algún aspecto que te falte, ¿no? Esto es secuencial, pero siempre puede ser iterativo, ¿no? En el sentido de tener que repetir alguna de las fases. Pero, Gracias. pero es importante moverse en esos ámbitos, conocer las fortalezas que tenemos cada uno y las dificultades que también tenemos, ¿no? A lo mejor yo me aburro rápido cuando ya he explorado y cuando ya he hecho la investigación, y me cuesta una barbaridad cuando tengo que sentarme a analizar todo eso que he encontrado, ¿no? Ok, gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia o sus dudas? Sí, Me bueno, parece, yo sí. bueno, Bueno, no sé si alguien iba, si no dale, te iba a Mauricio, dale, dale. Dale. Bueno, Adelante. a ver, yo esto que nos has contado me ha resonado bastante con el tema, no sé si habéis o si has tú, leído el libro este, creo que se llama Rodeado de idiotas o algo así, No, no. que habla del método DISC, que básicamente clasifica a la gente en 4 colores, los amarillos, los rojos, los azules, los verdes. Es diferente, pero sí que tiene un punto similar y de hecho creo que es interesante cruzarlo, porque yo, por ejemplo, yo ya me reconocía que soy cualquier cosa menos ingeniero, eso lo tengo clarísimo. Am, pero, ¿por qué te comento esto del disc y de los colores? Porque realmente también esto a mí me ha servido para saber con qué gente trabajo mejor. Y yo Ajá, trabajo muy bien con ingenieros, precisamente porque soy claro. de todo menos ingeniero. Entonces me complemento muy bien con ingenieros, pero cuando el ingeniero también sabe y reconoce sus propias cualidades y sus propias falencias, porque al final un ingeniero que está orientado a objetivos y que todo el tiempo te mete prisa y que te mete caña y que tal y cual, tampoco te permite desarrollar tu propia naturaleza, ¿no? Entonces, Ujú. pero es importante conocer cómo es el otro y que el otro conozca cómo es uno. Y a mí, en mi experiencia, sí que he trabajado muy bien con gente que tiene perfil diferente al mío. En ese sentido también. Por eso digo, yo con ingenieros siempre he trabajado muy bien. Sí, de hecho lo veremos en las próximas ocasiones, pero algo importantísimo en un equipo, sobre todo en un equipo que se dedique a resolver problemas, es la diversidad. Diversidad, no solo diversidad de sexo, de edad, de nacionalidad, de formación académica o de estilos, sino incluso diversidad cognitiva, ¿no? Hay estudios que demuestran que los equipos donde hay diversidad cognitiva, en el sentido de que hay personas más intuitivas, personas más pasionales, personas más analíticas, esa diversidad optimiza el resultado de un equipo. Y lo que tú comentas, pues es totalmente lógico, ¿no? Todos trabajamos mejor con nuestros complementarios, que no son nuestros contrarios, son nuestros complementarios, ¿no? Si a mí no se me da bien la labor de ingeniero, pero disfruto mucho la parte de explorador y de analista, pues es lógico que trabaje muy bien con un ingeniero. Claro, aquí entramos ya con un tema de factor X, donde no solo están las características de cada una de las personas, sus fortalezas y debilidades, sino también las relaciones que se establecen entre cada uno de ellos, ¿no? Sus objetivos, sus agendas ocultas, etc. Pero yo siempre lo recomiendo, Sara, un equipo de resolución de problemas complejos que sean todos ingenieros funcionará muy bien desde el punto de vista de la ingeniería, pero carecerá de creatividad posiblemente y carecerá de romper los límites a la hora de romper las reglas o de encontrar información más allá de lo
de lo disponible, ¿no? Y al revés, un equipo solo formado por diseñadores, solo formado por exploradores, pues posiblemente acabe en el caos más absoluto. Todos somos complementarios y necesarios, ¿no? En un equipo de problem solving. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno tendréis también la vuestra y vuestra experiencia al respecto. ¿Alguien que me lleve la contraria o que aporte su experiencia al respecto? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la diversidad es la clave. Y de hecho, en proyectos informáticos pasa mucho que la tendencia a que haya muchos ingenieros es un problema. Lo es, lo es, lo es. De hecho, se produce un sesgo que muchas veces es problemático, ¿no? Cuando todo el mundo tiene la misma forma de enfocar el problema, todo el mundo tiene la misma visión del problema, que normalmente se considera como algo positivo, ¿no? Todos entendemos el problema de la misma manera. Oiga, no. Siempre es necesario hasta cierto punto una voz discordante que pueda abrir los ojos a los demás o el foco, ¿no? Muchas veces cuando estamos trabajando, ¿no? Un equipo en la que todos coincidimos en el mismo perfil, en experiencia, incluso a nivel académico o cultural, pues acaba cerrando el foco en determinados aspectos del problema y perdemos de vista todo lo demás, por lo cual los resultados suelen empobrecerse bastante. Claro, y en contra, cuando les haces que se tengan que comunicar con ciertas áreas de negocio, que a lo mejor son muy exploradoras o muy de otro palo, saltan chispas, claro, y ahí hay que mediar. Claro, porque además no hablan el mismo idioma. Tal cual. Entonces ahí la comunicación es muy complicada. Se necesita un intérprete. Eso es. Muchas gracias por compartir. Vivian, ¿has levantado la mano? Sí, estaba pensando que en los distintos equipos o grupos donde he compartido, aunque hay mucha diversidad de profesiones, de opiniones y demás, lo que nos ha matado para resolver cosas es cuando hay egos. Y estos son muy grandes, que es un tema más de conducta, personalidad y demás, aunque técnicamente estemos muy bien balanceados y demás, eso es lo que no nos ha dejado avanzar y creo que ese es un tema importante en todo relacionado a equipos, ¿verdad? Sí, la gestión de egos es algo es algo mágico, es algo muy complejo, pero para ser simples, yo en los trabajos en equipo, cuando se forma un equipo con el objetivo que sea, siempre recomiendo que se elabore un contrato escrito de compromiso de equipo, con una serie de reglas a cumplir. Puede ser un simple decálogo. Y antes de cada reunión, sea virtual o sea física, se lea ese decálogo o ese contrato de equipo que todos firmamos cuando empezamos a trabajar. Y en ese contrato, que es un documento abierto en el que cada uno se pueden explicar una serie de normas, ahí es muy interesante incluir ciertas observaciones que tienen mucho que ver con domar o limitar esos egos que tienden a destrozar el trabajo en equipo, ¿no? Regular qué va a ocurrir en caso de conflicto. Por ejemplo, algunas veces he visto una regla muy interesante que es que cuando dos personas, claro, es que es difícil, ¿no? Es difícil. Cuando dos personas tienen un problema entre ellas dos, no vamos a llamarlo personal, sino que es un problema irresoluble, que está provocando el fracaso del proyecto del equipo, es que en ese decálogo quede claro que esas dos personas serán expulsadas ambas del equipo. Siempre que se pueda, claro, hay veces que no queda más remedio que trabajar con ellas, ¿no? Pero mantener en ese contrato que en el caso de enfrentamiento o de incompatibilidad de dos personas que se manifieste de determinadas maneras, ambos dos, sin entrar a juzgar quién es el culpable y quién es la víctima, ambos dos serán expulsados y reemplazados en el equipo, de una forma tajante y automática. Ese tipo de compromisos o de reglas de trabajo o contratos de colaboración, como queráis llamarlo, yo lo recomiendo vivamente. Y además que se lea con cierta frecuencia en público, si se puede simplificar
en plan decálogo, pues genial. Y esas dos personas que son automáticamente expulsadas, a veces se les puede dar la opción de un aviso, o solucionáis esto en 24 o 48 horas, o pues escalaremos el problema y se buscarán sustitutos, sin dramas. Sí, es que me estaba sonando un poco drástico, pero sí entiendo. Sí, es drástico, pero es que muchas veces el proyecto en sí corre peligro de fracasar por ese tipo de cosas, ¿no? Que además siempre suelen ser, pues, problemas de ego que mencionaba la compañera. Y en ese decálogo, pues muchas veces hay que incluir medidas drásticas. Que muchas veces lo único que se puede hacer es perder el tiempo, ¿no? No sé si tengo por ahí puesto, pero si hay estudios sobre el número de horas que se dedica a la semana, de las 40 horas teóricas que se trabajan, pues en muchas organizaciones se pueden dedicar 12 o 14 de esas 40 a resolver conflictos personales. Es una barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo y de coste. ¿Cuántas, no sé si personalmente, pero cuántos casos conocéis de personas que de sus 8 horas, pues a lo mejor se gastan 1 hora y media o 2 horas en resolver conflictos que tienen con otra persona, con otros departamentos, o malentendidos, en fin. Con lo cual, medidas drásticas a veces son las mejores. Ok, gracias. A ti. No sé, Vivian, ¿qué opinas al respecto? Si estás de acuerdo, ¿no? Suena drástico, pero me parece que hará que fluyan las cosas. Pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Exacto. Porque esos problemas que mencionas, que todos hemos experimentado, cuando hay egos que se sienten heridos, egos que además necesitan ser admirados o acaparar, eso no se soluciona mediante un diálogo fraternal. Eso se soluciona mediante medidas coercitivas. De acuerdo. Lamentablemente, no digo que sea maravilloso, pero lamentablemente es así, somos seres humanos. De hecho, veremos también en alguna metodología cómo se explicita que la membresía de un equipo, quiénes son los miembros del equipo, a la hora de montarlo y de seleccionarlo, todos los miembros tienen que estar de acuerdo y aceptar al resto de los miembros. Y si alguno de los miembros no acepta a otro, pues los dos fuera. Y claro, siempre que sea posible buscar un recambio, ¿no? Muchas veces no queda más remedio que aplicar otro tipo de medidas porque no puedes sustituirlos. Pero cuando se está creando un equipo para un proyecto de larga duración es importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y ponernos unas reglas muy claras para evitar posibles problemas personales. De hecho, vosotros estáis trabajando en el trabajo del equipo que estáis llevando a cabo, ¿no? Ya habéis empezado ya, me imagino. ¿Habéis avanzado ya en ese trabajo en equipo? ¿Todavía no? Sí, sí, ya hemos empezado, Sí. sí. También los equipos. Bueno, pues yo os recomiendo que pongáis unas normas muy claras, porque luego siempre se da la persona que se aprovecha del esfuerzo de los demás, que no aporta nada, la persona que solo crea problemas, etcétera, etcétera. Cuando llega a cierto nivel, pues en vuestro caso lo podéis poner en conocimiento de la persona que se encargue a nivel académico de esos asuntos, el mentor o como el nombre que se le dé, o manifestarlo claramente. Pero lo mejor es poner unas reglas mínimas del equipo, desde el principio hasta el final. Luego, normalmente no es necesario tirar de ellas, pero están ahí. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, por mí lo podemos dejar por hoy y nos vemos en la próxima sesión donde entraremos ya más en materia de herramientas y metodologías. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, Benjamín. Gracias a todos vosotros. Muchas Tengáis buena gracias. tarde. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Chao.